23. Acarreador. El oficio de minero no es insalubre y, dejando al margen algunas enfermedades causadas por la falta de aire y de luz, que a la larga empobrece la sangre, el minero es tan sano como el campesino que vive en una región sana. Tiene, además, la ventaja de hallarse al abrigo de las intemperies de las estaciones, de la lluvia, del frío o el excesivo calor. Para ellos, el gran peligro reside en los desprendimientos, las explosiones y las inundaciones. Y también en los accidentes debidos a su trabajo, a su imprudencia o a su torpeza. La víspera del día fijado para mi partida, Alexis regresó con la mano contusionada por un gran bloque de carbón que, por torpeza, se la había atrapado. Tenía un dedo aplastado a medias y toda la mano dolorida. El médico de la compañía vino a visitarle y vendarle. Su estado no era grave, la mano se curaría, el dedo también. Pero necesitaba reposo. El tío Gaspar tenía un carácter que tomaba la vida tal como venía, sin pesadumbre y sin cólera, solo una cosa podía sacarle de su habitual bonachonería. Un impedimento en su trabajo. Cuando escuchó que Alexis debía descansar varios días, lanzó grandes gritos. ¿Quién empujará su vagoneta durante los días de descanso? Nadie podía reemplazar a Alexis. Si se tratara de reemplazarlo definitivamente la cosa sería distinta, pero solo por algunos días era, entonces, imposible. Faltaban hombres o, al menos, niños. Se puso, sin embargo, en marcha para buscar un acarreador, pero regresó sin haber encontrado ninguno. Entonces comenzó a lamentarse de nuevo. Estaba verdaderamente desolado, pues se veía también condenado al descanso, y sin duda su bolsa no le permitía descansar. Viendo aquello y comprendiendo las razones de su desolación, sintiendo, por otra parte, que era casi un deber, en semejantes circunstancias, pagar a mi modo la hospitalidad que nos habían ofrecido, le pregunté si el oficio de acarreador era difícil. Nada más fácil. Solo hay que empujar un vagón por los raíles. ¿Y es un vagón pesado? No demasiado, Alexis lo empujaba muy bien. Precisamente. Entonces, si Alexis lo empujaba ahora, también yo podría hacerlo. Tú, hijo mío. Comenzó a reír a carcajadas, pero pronto poniéndose serio de nuevo, dijo. Claro que podrías si quisieras. Lo quiero si es que esto puede servirle de algo. Eres un buen muchacho. Ya está dicho, mañana bajarás conmigo la mina. Ciertamente me harás un favor. Pero tal vez te sea también útil. Si el oficio te gustara siempre sería mejor que correr por los caminos. En la mina no tendrías que temer a los lobos. ¿Qué haría Matías mientras yo estaba en la mina? No podía dejarle a cargo del tío Gaspard. Le pregunté si querría marcharse solo, con Capi, a dar unas representaciones por los alrededores, y aceptó enseguida. Me sentiré muy contento de ganar solo algún dinero para la vaca, dijo, riendo. Desde hacía 3 meses, desde que estábamos juntos y vivía al aire libre, Matías no parecía ya el pobre niño enclenque y pesaroso al que yo había encontrado apoyado en la iglesia de Saint-Médard, muerto de hambre, y menos aún al aborto que había visto por primera vez en la buhardilla de Garofoli, cuidando la marmita y tomando, de vez en cuando, entre las manos su dolorida cabeza. A Matías ya no le dolía la cabeza. Ya no se sentía pesaroso, ni era ya enclenque. El granero de la calle L'Ourcine le había entristecido, el sol y el aire libre, devolviéndole la salud, le habían dado alegría. Durante nuestro viaje se había sentido de buen humor y había reído, tomándolo todo por el lado bueno, divirtiéndose con todo, feliz por la menor bagatela, mirando de buena manera lo que era malo. ¿Qué habría sido, sin él, de mí? ¿Cuántas veces me hubiera aniquilado el cansancio y la melancolía? Aquella diferencia entre nosotros se debía, sin duda, a nuestro carácter y a nuestra naturaleza, pero también a nuestro origen y a nuestra raza. Él era italiano y tenía una indiferencia, una amabilidad, una facilidad para plegarse a las dificultades, sin enojarse o rebelarse que no posee la gente de mi país, más dispuesta a la resistencia y a la lucha. ¿Y cuál es este país? Me diréis. ¿Acaso tienes un país? Responderé más tarde a ello. Por el momento quiero decir tan solo que Matías y yo no nos parecíamos demasiado, gracias a lo cual nos llevábamos muy bien. Incluso cuando yo le hacía trabajar para aprender sus notas y para aprender a leer.
La lección de música, es cierto, funcionaba siempre fácilmente, pero no ocurría lo mismo con la lectura, y hubieran podido surgir dificultades entre nosotros, pues yo no tenía ni la paciencia ni la indulgencia de quienes están acostumbrados a la enseñanza. Sin embargo, jamás tuvimos dificultad. E incluso cuando fui injusto, lo que ocurrió más de una vez, Matías no se enfadó nunca. Se decidió, pues, que mientras a la mañana siguiente yo descendería a la mina, Matías iría a dar algunas representaciones musicales y dramáticas, para aumentar nuestra fortuna. Y Katy, a quien explicamos aquel acuerdo, pareció comprenderlo. A la mañana siguiente, me dieron los vestidos de trabajo de Alexis. Tras haber recomendado a Matías y a Katy, por última vez, que fueran prudentes en su expedición, seguí al tío Gaspard. Atención, dijo dándome la lámpara, pégate a mis talones, y cuando bajes las escaleras, no dejes jamás un escalón sin estar antes seguro en el otro. Nos hundimos en la galería. Él caminaba delante, yo le seguía los pasos. Si resbalas en las escaleras, continuó, no te dejes ir, sujétate, el fondo está lejos y es duro. Yo no necesitaba aquellas recomendaciones para turbarme, pues no se abandona la luz del sol para penetrar en la noche, la superficie de la tierra para penetrar en sus profundidades, sin cierta emoción. Instintivamente miré hacia atrás, pero habíamos penetrado ya bastante en la galería y el día, al extremo de aquel largo tubo negro, no era más que un globo blanco como la luna en un cielo oscuro y sin estrellas. Me avergoncé de aquel movimiento maquinal que solo duró un instante, y rápidamente seguí de nuevo sus pasos. La escalera, dijo muy pronto. Estábamos ante un agujero negro, y en sus profundidades insondables para mis ojos, vi balancearse algunas luces, grandes en la entrada, cada vez más pequeñas, hasta no ser más que puntos, a medida que iban alejándose. Eran las lámparas de los mineros que habían entrado antes que nosotros. El rumor de su conversación, como un sordo murmullo, llegaba a nosotros arrastrado por un aire tibio que nos daba en el rostro. Aquel aire tenía un olor que yo respiraba por primera vez, era algo semejante a una mezcla de éter y carburante. Después de la escalera, escalas, después de las escalas de nuevo escaleras. Ya estamos en el primer nivel, dijo. Nos hallábamos en una galería con bóveda de medio punto, con las paredes rectas. Aquellas paredes eran de ladrillo. La bóveda era algo más alta que un hombre. Sin embargo, en algunos momentos era necesario inclinarse para pasar, porque la bóveda había descendido o el suelo se había levantado. Es la presión del terreno, me dijo. Como la montaña ha sido agujereada por todas partes y hay vacíos, la tierra desciende y cuando pesa demasiado, aplasta las galerías. En el suelo había raíles de ferrocarril y a un lado corría un pequeño arroyo. Este arroyo se reúne con otros que, como él, reciben el agua de las filtraciones. Todos van a dar a un sumidero. Cada día la máquina arroja el Divone 1000 o 1200 metros de agua. Si se detuviera, la mina no tardaría en inundarse. Además, en este momento, estamos justamente bajo el Divone. Y como hice un movimiento involuntario, rompió a reír a carcajadas. A 50 metros de profundidad, no hay peligro alguno de que te caiga encima. ¿Y si hace un agujero? Ah, bueno, claro, un agujero. Las galerías pasan y vuelven a pasar 10 veces por debajo del río. Hay minas que deben temer las inundaciones, pero no esta. Ya es bastante con el grisú, los desprendimientos y los barrenos. Cuando llegamos al lugar de nuestro trabajo, el tío Gaspar me enseñó lo que debía hacer, y cuando nuestra vagoneta estuvo llena de carbón, la empujó conmigo para enseñarme a conducirla hasta el pozo y a detenerme en las vías de estacionamiento cuando encontraba a otros acarreadores que venían a mi encuentro. Tenía razón, no era un trabajo difícil, y después de algunas horas, si no era muy diestro, lo hacía al menos bastante bien. Me faltaba la destreza y la costumbre sin las que jamás se tiene éxito en ningún oficio, y me vi obligado a reemplazarlas, a trancas y barrancas, por un mayor esfuerzo, lo que producía menos trabajo útil y más fatiga. Por fortuna estaba entrenado para el cansancio por la vida que había llevado desde hacía varios años y, sobre todo, por mi viaje de 3 meses. Por lo tanto, no me quejé y el tío Gaspar declaró que yo era un buen muchacho y que algún día sería un buen minero. Pero si había sentido grandes deseos de bajar a la mina, no sentía el menor deseo de quedarme en ella. Tenía curiosidad, no vocación.
Para vivir la vida subterránea se necesitan cualidades particulares que yo no poseía. Hay que amar el silenciosa soledad, el recogimiento. Hay que permanecer muchas horas, largos días con el espíritu replegado en sí mismo, sin cambiar una palabra o gozar de una distracción. Y yo estaba muy mal dotado por este lado, puesto que la vida vagabunda se vive siempre cantando y caminando. Encontré tristes y melancólicas las horas que pasaba empujando mi vagón por las sombrías galerías, sin otra luz que la de mi lámpara, sin más ruido que el rodar lejano de las vagonetas, el chapoteo del agua en los arroyos y de vez en cuando, los barrenos que, estallando en aquel silencio de muerte, lo hacían todavía más pesado y lúgubre. Como entrar y salir en la mina es ya trabajoso, se permanece en ella durante las 12 horas de la jornada, sin salir a mediodía para comer en casa. Se come en la cantera. Junto a la cantera del tío Gaspard había un acarreador que, en vez de ser un niño como yo y los demás acarreadores, era, por el contrario, un bonachón anciano de barba blanca. Cuando hablo de barba blanca, hay que comprender que lo era el domingo, el día del gran lavado, pues durante la semana comenzaba siendo gris el lunes para llegar a ser completamente negra el sábado. Tenía casi 60 años. Antaño, en su juventud, había sido maderero, es decir, carpintero encargado de poner y conservar los maderos que forman las galerías. Pero un desprendimiento le había aplastado 3 dedos y le había obligado a dejar su oficio. La compañía para la que trabajaba comenzó pasándole una pequeña pensión, pues el accidente le había sobrevenido salvando a 3 de sus compañeros. Durante algunos años había vivido de aquella pensión, luego la compañía había quebrado y él se había encontrado sin recursos, sin posición y había entrado entonces en la Truyere como acarreador. Le llamaban el magister, es decir, el maestro de escuela, porque sabía muchas cosas que ni los picadores ni los maestros mineros saben, y porque hablaba con gusto de ellas, orgulloso de su sabiduría. Durante las comidas, nos conocimos y pronto nos hicimos amigos. Yo era un preguntón rabioso, a él le gustaba hablar. Nos hicimos inseparables. En la mina, donde por lo general se habla poco, nos llamaban charlatanes. Los relatos de Alexis no me habían enseñado todo lo que yo quería saber y las respuestas del tío Gaspard tampoco me habían satisfecho, pues cuando yo le preguntaba, ¿qué es la hulla?, me respondía siempre, es carbón que se encuentra en el interior de la tierra. Aquella respuesta del tío Gaspard acerca de la hulla y las demás, del mismo estilo, que me había dado, no me bastaban en absoluto, puesto que Vitalis me había enseñado a contentarme con menor facilidad. Cuando hice la misma pregunta al magister, me respondió de un modo muy distinto. La hulla, me dijo, no es más que carbón de madera. En vez de poner en nuestra chimenea árboles de nuestra época que hombres como tú y yo han transformado en carbón, ponemos árboles que crecieron en bosques muy antiguos y que han sido transformados en carbón por las fuerzas de la naturaleza, quiero decir por incendios, volcanes, terremotos naturales. Y como yo le miraba asombrado, añadió. Hoy no tenemos tiempo de hablar, hay que empujar la vagoneta, pero mañana es domingo, ven a verme. En casa te lo explicaré. Tengo pedazos de carbón y de roca que he recogido desde hace 30 años y te harán comprender con los ojos lo que oirás con los oídos. Me llaman magister para reírse, pero ya verás cómo el magister sirve para algo. La vida del hombre no está por completo en sus manos, también está en su cabeza. También yo era, a tu edad, curioso como tú. Vivía en la mina y quise conocer lo que veía cada día. Hice hablar a los ingenieros cuando quisieron responderme y he leído. Después de mi accidente tuve mucho tiempo, lo empleé en aprender. Cuando se tienen ojos para mirar y a estos ojos se les ponen los anteojos que la lectura proporciona, se termina por ver muchas cosas. Ahora no me queda mucho tiempo para leer y no tengo dinero para comprar libros, pero tengo aún ojos y los mantengo abiertos. Ven mañana, me alegrará enseñarte a mirar a tu alrededor. No se sabe lo que puede brotar de una palabra que cae en un oído fértil. Tuve deseos de aprender cuando acompañé por las minas de Veseges a un sabio llamado Brongniart y le oí hablar durante sus investigaciones. Y ahora es algo más que nuestros compañeros. Hasta mañana. A la mañana siguiente dije al tío Gaspard que iba a ver al magister. Dijo riéndose. Ya tienes con quién hablar. Vete, muchacho, si te apetece. Al fin y al cabo creerás lo que quieras.
Pero si aprendes algo con él, no te sientas demasiado orgulloso. Si no fuera orgulloso, el magister sería un buen hombre. El magister no vivía, como la mayoría de los mineros, en el interior de la ciudad, sino a corta distancia, en un lugar triste y pobre que se llama Las Espetagues, porque hay en los alrededores numerosas grutas que la naturaleza ha excavado en la falda de la montaña. Vivía en casa de una anciana, viuda de un minero muerto en un desprendimiento. Ella le había subarrendado una especie de sótano en el que había puesto su cama en el lugar más seco, que no quiere decir que lo fuera mucho, pues en las patas de madera de la cama crecían champiñones. Pero para un minero acostumbrado a vivir con los pies en la humedad y a recibir durante todo el día gotas de agua en el cuerpo, aquel era un detalle sin importancia. Para él lo importante, al tomar aquel albergue, había sido que se hallaba cerca de las cavernas de la montaña, en las que llevaba a cabo sus búsquedas y, sobre todo, que podía disponer a placer su colección de pedazos de hulla, de piedras que conservaban huellas y fósiles. Cuando entré vino hacia mí y me dijo con voz alegre: he encargado una viroulade porque si la juventud tiene orejas y ojos, también tiene gaznate, de modo que el mejor modo de ser amigos es satisfacerlo todo al mismo tiempo. La viroulade es un festín de castañas asadas que se riega con vino blanco y que es muy apreciado en las Cevenes. Tras la viroulade, continuó el magister, hablaremos, y mientras hablamos, te enseñaré mi colección. Dijo mi colección en un tono que justificaba el reproche que le hacían sus camaradas y, con toda seguridad, y jamás conservador de museo alguno lo dijo con mayor orgullo. Por lo demás, aquella colección parecía muy rica, al menos por lo que yo podía juzgar, y ocupaba toda la sala, alineadas en tablas y mesas las pequeñas muestras, en el suelo las grandes. En 20 años había reunido cuanto de curioso había hallado en sus trabajos y, como las minas de la cuenca del Seré y del Divone son ricas en vegetales fósiles, había allí raros ejemplares que hubieran hecho la felicidad de un geólogo y de un naturalista. Él tenía tanta prisa, al menos, por hablar como la tenía yo por escuchar. Por lo tanto, la viroulade terminó muy pronto. Puesto que quieres saber, me dijo, qué es la hulla, escucha, voy a explicártelo aproximadamente en pocas palabras, para que puedas mirar mi colección, que te lo aclarará mejor que yo, aunque me llaman el magister, no soy por desgracia un sabio. Tiene que haber de todo un poco. La tierra que habitamos no ha sido siempre lo que es ahora. Ha pasado por varios estados que fueron modificados por lo que se llama las revoluciones del globo. En algunas épocas, nuestro país estuvo cubierto de plantas que ahora solo crecen en países cálidos, como los helechos arborescentes. Luego se produjo una revolución y aquella vegetación fue reemplazada por otra muy distinta que, a su vez, fue reemplazada por una nueva. Y así sucesivamente, durante miles, tal vez millones de años. Esta acumulación de plantas y de árboles es la que, descomponiéndose y superponiéndose, ha producido las capas de hulla. No seas incrédulo, voy a enseñarte dentro de poco, en mi colección, algunos pedazos de carbón y, sobre todo, gran cantidad de pedazos de piedra cogidos de las paredes o del techo de la mina, que llevan las huellas de estas plantas, conservadas como se conservan las plantas en las hojas del papel de un herbario. La hulla está, pues, formada, como te decía, por una acumulación de plantas y de árboles. Solo es madera descompuesta y comprimida. Me preguntarás cómo se formó esta acumulación. Eso es más difícil de explicar y creo, incluso, que los sabios no han llegado a explicárselo muy bien, puesto que no están de acuerdo entre ellos. Unos creen que todas estas plantas acarreadas por las aguas formaron en los mares inmensas balsas que fueron a embarrancar en distintos lugares, empujadas por las corrientes. Otros dicen que las vetas de carbón se deben a la acumulación de vegetales que, sucediéndose unos a otros, fueron enterrados en el mismo lugar en donde habían crecido. Y con esta base, los sabios han hecho cálculos que producen vértigo al espíritu. Han estimado que una hectárea de madera de bosque, cortada y extendida por tierra, no da más que una capa de madera de apenas 8 milímetros de espesor. Transformada en hulla, esta capa de madera tendría solo 2 milímetros de espesor. En la tierra hay capas de hulla que tienen 20 y 30 metros de espesor. ¿Cuánto tiempo ha sido necesario para que se formaran tales capas? Ya sabes que una arboleda no crece en un día. Para desarrollarse necesita unos 100 años.
Para formar una capa de hulla de 30 metros de espesor, se precisan 5.000 arboledas creciendo en el mismo lugar, es decir, 500.000 años. Esta es ya una cifra asombrosa, ¿no es cierto? Sin embargo, no es exacta, pues los árboles no se suceden con tanta regularidad, tardan más de 100 años en crecer y en morir, y cuando una especie reemplaza a otra, se necesitan una serie de transformaciones y de revoluciones para que esta capa de plantas descompuestas esté en condiciones de alimentar una nueva. Ya ves, pues, que estos 500.000 años no son nada y que, sin duda, se necesitan muchos más. ¿Cuántos? No lo sé, y averiguarlo no corresponde a un hombre como yo. Solo he pretendido darte una idea de lo que es la hulla para que estés en condiciones de contemplar mi colección. Vamos a verla ahora. La visita no duró hasta la noche, pues a cada pedazo de piedra, a cada huella de planta, el magister comenzaba de nuevo sus explicaciones, tanto que, por fin, comencé a comprender aproximadamente lo que, al comienzo, me había sorprendido mucho.